Hay momentos en la vida en los que nadie nos está atacando, nadie nos está señalando, nadie nos está diciendo nada, y aún así, por dentro, sentimos una lucha constante. Pensamientos que aparecen sin ser invitados, ideas que se repiten una y otra vez, frases silenciosas que cuestionan nuestro valor, nuestro futuro, nuestra fe. A veces no es el mundo el que nos hiere, a veces somos nosotros mismos, desde adentro. La mente tiene un poder inmenso. Puede levantar esperanza o puede construir prisiones invisibles. Muchos viven con el corazón cansado, no porque su vida sea difícil, sino porque su mente nunca descansa. Pensamos en lo que pudo haber sido, en lo que salió mal, en lo que podría salir peor. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir atrapados en pensamientos que no vienen de Dios, pero que aceptamos como si fueran verdad. La Biblia nos recuerda algo esencial. No todo pensamiento merece quedarse. No todo pensamiento merece ser creído. Porque lo que pensamos, con el tiempo, se convierte en lo que sentimos. Y lo que sentimos termina moldeando cómo vivimos. Hoy no estamos aquí para negar la realidad. Estamos aquí para aprender a mirar nuestra mente con honestidad y con esperanza. Este no es un mensaje de culpa, es una invitación a despertar. Porque el primer paso para transformar la vida no es cambiar las circunstancias, es aprender a cuidar lo que ocurre dentro de nosotros. Pero para entender por qué nuestros pensamientos tienen tanto poder, primero debemos mirar cómo se forma esa voz interior que nos acompaña cada día. La voz interior no aparece de la nada, no nace en un solo día, se va formando lentamente, con el paso del tiempo. Se construye con lo que escuchamos, con lo que vivimos, con lo que nos dijeron cuando éramos vulnerables, y también con lo que nunca nos dijeron, pero necesitábamos oír. Cada experiencia deja una huella, cada palabra una semilla. Algunas semillas traen vida, otras, sin darnos cuenta, traen miedo. Cuando una persona crece escuchando dudas, la mente aprende a dudar. Cuando crece rodeada de rechazo, la mente aprende a defenderse. Y cuando atraviesa dolor sin respuestas, la mente intenta protegerse, aunque a veces lo hace de la forma equivocada. Así nacen los pensamientos negativos, como intentos torpes de protegernos. No confíes, no intentes, no esperes demasiado. Así no te decepcionas. Pero lo que comienza como defensa, con el tiempo se convierte en una prisión. La Biblia nos enseña que el corazón y la mente están profundamente conectados. Lo que permitimos que habite en nuestra mente termina influyendo en nuestras decisiones, en nuestra fe y en la manera en que vemos a Dios. Por eso, no es exagerado decir que muchas batallas espirituales no comienzan afuera, comienzan en el pensamiento. No todo pensamiento es pecado, pero todo pensamiento repetido termina marcando una dirección. Y aquí surge una pregunta clave. Si los pensamientos se aprenden, ¿también pueden desaprenderse? Para responder a eso, necesitamos entender una verdad fundamental. No somos lo que pensamos automáticamente, pero sí somos responsables de lo que decidimos alimentar. Existe una diferencia profunda entre tener un pensamiento y vivir sometido a él. Todos los pensamientos llegan, no todos deben quedarse. Algunos aparecen como nubes pasajeras, otros intentan instalarse como si fueran verdades absolutas. El problema no es que un pensamiento negativo toque a la puerta. El problema es cuando le ofrecemos una silla y le permitimos quedarse a vivir dentro de nosotros. Con el tiempo, ese pensamiento empieza a hablar más fuerte, empieza a tomar decisiones por nosotros, empieza a definir cómo nos vemos, cómo oramos, cómo esperamos.
La Biblia nos invita a algo radicalmente distinto, a examinar lo que pensamos. No todo pensamiento viene de Dios. No todo pensamiento merece autoridad. No todo pensamiento refleja la verdad. Cuando creemos todo lo que pensamos, terminamos confundiendo emociones con realidad. Y aquí aparece una verdad liberadora. Pensar algo no lo convierte en cierto. Puedes pensar que no eres suficiente y aún así ser valioso. Puedes pensar que estás solo y aún así Dios estar presente. Puedes pensar que no hay salida y aún así existir un camino que todavía no ves. Renovar la mente no es negar lo que sentimos, es aprender a mirar lo que sentimos a la luz de la verdad. Por eso, el verdadero cambio no comienza luchando contra la vida, sino aprendiendo a dialogar con nuestra mente de otra manera. No desde el miedo, sino desde la fe. Y para aprender a dialogar con la mente, primero necesitamos descubrir cuál es la voz que debe tener la última palabra. En nuestra mente conviven muchas voces. Algunas vienen del pasado, otras nacen del miedo, otras se forman a partir de experiencias que aún no hemos sanado. Pero entre todas esas voces hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién tiene la última palabra? Porque no basta con reconocer que existen pensamientos negativos. Lo verdaderamente transformador es decidir qué voz gobierna nuestro interior. Muchas personas viven agotadas porque su mente nunca descansa. No porque piensen demasiado, sino porque escuchan sin discernir. Escuchan la voz de la culpa, la voz de la comparación, la voz que siempre señala lo que falta, lo que no se logró, lo que salió mal. Sin embargo, la fe nos invita a un orden distinto. No a silenciar la mente, sino a alinearla, a permitir que la verdad tenga más peso que el temor, que la esperanza tenga más autoridad que la duda. La Biblia no nos pide que ignoremos lo que sentimos, pero sí nos enseña que la verdad de Dios no depende de nuestro estado emocional. Hay pensamientos que suenan lógicos, pero no son sanos. Hay pensamientos que parecen razonables, pero nos alejan de la paz. Por eso, aprender a escuchar correctamente es una forma de sabiduría espiritual. No toda voz interior merece obediencia. No toda conclusión mental merece ser seguida. La mente necesita dirección, y cuando no la recibe, termina repitiendo lo que conoce, aunque eso nos haga daño. Y es justamente aquí donde surge una enseñanza clave. La mente no se renueva por accidente, se renueva por elección. Renovar la mente no es algo que sucede por casualidad. No ocurre simplemente con el paso del tiempo. No llega solo porque deseamos sentirnos mejor. La renovación de la mente es una decisión consciente. Cada día, incluso sin darnos cuenta, elegimos qué pensamientos alimentar y cuáles dejar crecer en silencio. Elegimos cuando seguimos repasando una herida antigua. Elegimos cuando revivimos una conversación que ya terminó. Elegimos cuando anticipamos un futuro negativo que aún no ha sucedido. Pero también elegimos cuando decidimos detenernos, cuando respiramos, cuando cuestionamos lo que estamos pensando en lugar de aceptarlo automáticamente. La Biblia nos enseña que la transformación interior no ocurre desde la pasividad, sino desde la participación. Dios obra en nosotros, pero no anula nuestra responsabilidad. Renovar la mente no es luchar contra cada pensamiento, es aprender a dirigir la atención. La atención es poderosa. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos constantemente en el miedo se expande. Si nos enfocamos solo en lo que falta, la insatisfacción se instala. Pero cuando aprendemos a dirigir la mente hacia la verdad, algo comienza a cambiar lentamente en nuestro interior. No de forma brusca, no de un día para otro, sino de manera progresiva y profunda.
La mente renovada no es una mente vacía, es una mente entrenada. Entrenada para volver a la verdad cada vez que se desvía. Entrenada para recordar que no todo pensamiento define quién somos. Y si la mente puede entrenarse, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Con qué estamos entrenando nuestros pensamientos cada día? Todo entrenamiento necesita una fuente. Nadie entrena su cuerpo sin alimento. Y nadie puede entrenar su mente sin contenido. La pregunta no es si tu mente está siendo alimentada. La pregunta es ¿con qué? Cada día, nuestra mente recibe información de todas partes: palabras, noticias, conversaciones, imágenes, recuerdos, y aunque no todo parece importante, todo deja una impresión. Muchas personas intentan renovar su mente sin cambiar lo que consumen. Buscan paz, pero se rodean de mensajes que generan ansiedad. Desean descanso, pero alimentan su mente con ruido constante. La mente no puede renovarse si se expone continuamente a aquello que la desgasta. Por eso la Biblia insiste tanto en la importancia de la palabra, no como un ritual, sino como una fuente de verdad que reordena el interior. Cuando la mente se expone a la verdad de Dios, comienza a reconocer lo que antes parecía normal, pero no era sano. La palabra actúa como un filtro. No elimina automáticamente los pensamientos negativos, pero nos ayuda a identificarlos. Y cuando algo es identificado, pierde parte de su poder. La mente entrenada en la verdad comienza a notar cuando un pensamiento no encaja, cuando una idea no produce vida, cuando una voz interior no refleja el carácter de Dios. Este proceso no es inmediato, pero es real. Poco a poco, la mente aprende a detenerse, a no reaccionar de forma automática, a crear un espacio entre el pensamiento y la respuesta. Y en ese espacio nace la libertad. Pero reconocer un pensamiento no siempre es suficiente. El verdadero desafío aparece cuando ese pensamiento insiste, cuando vuelve una y otra vez. Hay pensamientos que no se van fácilmente, no aparecen una sola vez y desaparecen, vuelven, insisten, se repiten. A veces regresan cuando estamos cansados, otras veces cuando estamos en silencio, y muchas veces cuando estamos a punto de avanzar. Estos pensamientos persistentes suelen estar ligados al miedo, al temor de fallar, al temor de volver a sufrir, al temor de no ser suficientes. Cuando un pensamiento se repite, comienza a parecer verdad, no porque lo sea, sino porque la repetición le da una falsa autoridad. La mente confunde familiaridad con certeza. Por eso, hay pensamientos que, aunque nos dañan, se sienten normales. Nos hemos acostumbrado a ellos. Pero Dios no nos llama a vivir desde lo que es familiar, sino desde lo que es verdadero. Aquí es donde la fe se vuelve práctica. No como una emoción, sino como una decisión diaria. Cada vez que un pensamiento negativo regresa, tenemos una oportunidad: volver a creerlo o enfrentarlo con verdad. No se trata de luchar con violencia contra la mente. La lucha constante agota. Se trata de responder con claridad. Cuando el pensamiento dice, no puedes, la fe responde, no estoy solo. Cuando el pensamiento dice, esto no va a cambiar, la fe responde, Dios aún está obrando. La renovación de la mente no ocurre cuando el pensamiento negativo desaparece para siempre, sino cuando pierde el control que tenía sobre nosotros. Ese es el verdadero cambio. Cuando el pensamiento ya no decide por nosotros, y cuando un pensamiento pierde su autoridad, comienza un proceso más profundo: la reconstrucción de la confianza interior. Cuando un pensamiento pierde autoridad, algo comienza a reconstruirse lentamente en el interior. La confianza. No una confianza superficial, sino una confianza profunda, silenciosa, estable.
Durante mucho tiempo, muchas personas han vivido desconfiando de sí mismas, de sus decisiones, de sus emociones, incluso de su capacidad para escuchar a Dios. Esto ocurre cuando la mente ha estado dominada por pensamientos que constantemente cuestionan, critican y desvalorizan. Pero cuando esos pensamientos dejan de gobernar, la mente empieza a descansar, y el descanso abre espacio para la claridad. La confianza interior no significa ausencia de dudas, significa que las dudas ya no dirigen el camino. Significa poder avanzar aun cuando no todo está resuelto. Significa caminar con fe, no con certeza absoluta, pero sí con esperanza. Dios no nos llama a confiar en nuestra perfección, sino en su fidelidad. Cuando la mente se alinea con esta verdad, el peso disminuye. La presión interna se aligera. El alma respira. Poco a poco, la persona deja de preguntarse si será suficiente y comienza a preguntarse si está siendo obediente. Ese cambio es profundo, porque ya no se vive desde el miedo al error, sino desde el deseo de caminar con Dios. La mente renovada aprende a apoyarse no en el control, sino en la confianza. Y cuando la confianza comienza a sanar, emerge una nueva forma de mirar la vida, una perspectiva que transforma incluso las dificultades. Cuando la mente comienza a sanar, la manera de ver la vida también cambia. Las dificultades no desaparecen, pero dejan de ser interpretadas como amenazas constantes. Ya no se viven como señales de fracaso, sino como parte del camino. La mente renovada aprende a distinguir entre lo que puede controlar y lo que debe confiar. Antes, cada problema parecía una carga personal, cada error, una condena, cada incertidumbre, una fuente de ansiedad. Ahora, la perspectiva se amplía. La persona comienza a entender que no todo desafío es un castigo y que no toda espera es una pérdida de tiempo. Algunas esperas son preparación. Algunos silencios son enseñanza. Algunos procesos son necesarios. La mente que confía deja de pelear con la realidad y empieza a caminar a través de ella. Esto no significa resignación, significa aceptación con fe. Aceptar que hay cosas que no se entienden de inmediato, pero que pueden ser entregadas a Dios sin necesidad de cargarlas todo el tiempo. Cuando la mente deja de resistirse, la vida se vuelve más liviana. No porque sea más fácil, sino porque ya no se vive en lucha constante contra lo que no se puede cambiar. La fe no elimina los problemas, pero transforma la forma de habitarlos. Y esa transformación comienza, una vez más, en la mente. Pero para que esta nueva perspectiva se mantenga, hay algo esencial que no puede faltar: la constancia diaria. La renovación de la mente no se sostiene con un solo momento de claridad, se sostiene con constancia. No basta con comprender una verdad una vez. La mente necesita recordarla, una y otra vez, porque los viejos pensamientos intentan regresar, no siempre con fuerza, a veces con sutileza. Aparecen en forma de cansancio, de duda, de pequeñas frases internas que dicen: otra vez no, esto ya lo viviste, no va a funcionar. La constancia no consiste en no caer, sino en saber volver, volver a la verdad, volver a la calma, volver a la fe. Dios no espera perfección diaria, espera disposición constante. Una mente renovada no es una mente que nunca duda, es una mente que sabe a dónde regresar cuando duda. La constancia se construye con pequeños actos, con pausas conscientes, con momentos de silencio, con decisiones simples, pero repetidas. Elegir no seguir alimentando un pensamiento. Elegir soltar una preocupación antes de dormir. Elegir comenzar el día con una verdad en lugar de con una preocupación. Nada de esto es espectacular, pero todo es transformador.
porque lo que se practica con fidelidad termina moldeando el interior. Y cuando la constancia se vuelve parte de la vida, ocurre algo inesperado. La mente deja de ser un campo de batalla y comienza a convertirse en un lugar de encuentro. Cuando la mente deja de ser un campo de batalla, comienza a convertirse en un lugar de encuentro, un espacio donde ya no todo es ruido, donde el pensamiento no corre sin dirección, donde el silencio deja de dar miedo. Muchas personas temen al silencio porque en él aparecen pensamientos no resueltos. Pero cuando la mente se renueva, el silencio se vuelve un refugio. Ya no es un lugar de confrontación, sino un espacio de escucha. Es en ese espacio donde la fe madura, no en la prisa, no en la exigencia constante, sino en la quietud. La mente renovada aprende a estar presente, a no vivir siempre adelantándose al futuro ni atrapada en el pasado. Aprende a habitar el ahora con confianza, y en ese presente, Dios se vuelve más cercano, no porque antes no estuviera, sino porque la mente ahora está más disponible para reconocerlo. Cuando el ruido interno disminuye, la dirección se vuelve más clara. Las decisiones dejan de nacer desde la ansiedad y comienzan a surgir desde la convicción. La persona ya no vive reaccionando, vive respondiendo. Y esa diferencia transforma la vida diaria, en las conversaciones, en las relaciones, en la forma de enfrentar los desafíos. La mente renovada no vive acelerada, vive enfocada. Pero para sostener este nuevo estado interior, es necesario aprender algo esencial: cómo cuidar la mente incluso en los días difíciles. Cuidar la mente en los días difíciles es quizás el mayor desafío, porque es justamente cuando estamos cansados, heridos o confundidos, cuando los pensamientos negativos encuentran más espacio. En esos días, la mente busca explicaciones rápidas, quiere respuestas inmediatas, quiere alivio, y cuando no lo encuentra, tiende a llenar los vacíos con suposiciones, con temores, con conclusiones apresuradas. La mente renovada no es una mente inmune al dolor, es una mente que sabe cómo sostenerse en medio del dolor, sabe cuándo detenerse, sabe cuándo no sacar conclusiones, sabe cuándo esperar. Cuidar la mente también significa reconocer los propios límites, aceptar que hay días en los que no tendremos todas las respuestas y que eso está bien. Dios no nos pide entenderlo todo, nos pide confiar. Cuando la mente acepta que no necesita controlar cada resultado, algo se libera en el interior. La presión disminuye, la exigencia interna se suaviza, la paz comienza a encontrar espacio. Cuidar la mente es aprender a hablarse con verdad, pero también con compasión. No todo error es un fracaso. No toda caída define el final. No todo proceso difícil es señal de abandono. La mente renovada recuerda esto incluso cuando las emociones intentan decir lo contrario. Y cuando aprendemos a cuidar la mente con paciencia, descubrimos algo profundo. Dios también trabaja en nosotros mientras esperamos. Esperar no siempre es fácil. Para la mente, la espera suele sentirse como inacción, como pérdida de tiempo, como incertidumbre. Pero en la vida espiritual, la espera tiene un propósito. Dios no se detiene cuando nosotros esperamos. Al contrario, muchas veces es en la espera donde ocurre el trabajo más profundo. Mientras la mente quiere respuestas inmediatas, Dios trabaja en la raíz, trabaja en lo que no se ve, en lo que no se anuncia, en lo que todavía no comprendemos. La mente renovada aprende a confiar, aunque no tenga todas las piezas del rompecabezas. Aprende a caminar sin exigir claridad absoluta en cada paso. Esto no significa resignarse, significa descansar. Descansar en la idea de que no todo depende de nosotros, que no todo debe resolverse hoy, que no todo fracaso aparente es definitivo.
Cuando la mente deja de presionarse para entenderlo todo, el corazón se abre a la confianza y en ese espacio la fe se fortalece. No una fe impulsiva, sino una fe serena, que no necesita controlar el resultado para avanzar. La espera, bien vivida, no debilita la fe, la profundiza. Y cuando la fe se profundiza, la mente comienza a mirar el pasado de una manera diferente. Cuando la mente comienza a renovarse, la relación con el pasado también cambia. Aquello que antes dolía al recordarse, empieza a mirarse con mayor claridad. No porque el pasado haya sido fácil, sino porque ya no se observa desde la culpa o el reproche constante. La mente renovada aprende a reconocer que muchas decisiones fueron tomadas con la información y la fuerza que se tenía en ese momento. Aprende a soltar la exigencia de haber sido perfecto. El pasado deja de ser un juez y se convierte en un maestro, no para repetir errores, sino para comprender procesos. Cuando la mente deja de castigarse por lo que fue, el corazón se abre al perdón. Perdonarse no significa justificar todo, significa dejar de vivir encadenado a lo que ya no puede cambiarse. Dios no nos invita a vivir mirando atrás con vergüenza, sino a avanzar con aprendizaje. La mente renovada entiende que el pasado no define el valor presente ni limita el propósito futuro. Aquello que fue oscuro no tiene la última palabra. La fe no borra la historia, pero sí redefine su significado. Y cuando el pasado deja de gobernar la mente, aparece una nueva libertad, la posibilidad de mirar hacia adelante sin miedo. Mirar hacia adelante sin miedo no significa tener todo resuelto. Significa avanzar aun cuando quedan preguntas. La mente renovada ya no exige garantías absolutas para caminar. Ha aprendido que la fe no consiste en ver todo el camino, sino en confiar paso a paso. Durante mucho tiempo, el miedo al futuro paraliza, no porque el futuro sea necesariamente malo, sino porque la mente imagina escenarios que aún no existen. La imaginación, cuando no está guiada, puede convertirse en una fuente constante de angustia, pero cuando la mente se renueva, la imaginación comienza a alinearse con la esperanza. Ya no se pregunta solamente ¿y si todo sale mal?, sino también ¿y si Dios obra incluso en esto? Este cambio es sutil, pero profundamente transformador. La mente deja de anticipar catástrofes y empieza a abrir espacio a la posibilidad de lo bueno. No desde la ingenuidad, sino desde la confianza. La fe no niega que habrá desafíos. Reconoce que, aun en medio de ellos, Dios permanece presente. Avanzar sin miedo no significa no sentir temor. Significa no permitir que el temor decida por nosotros. La mente renovada aprende a caminar con prudencia, pero también con valentía. Y cuando la valentía comienza a reemplazar al miedo, la vida diaria empieza a transformarse de maneras muy concretas. Cuando la mente comienza a caminar con valentía, la transformación deja de ser solo interior y empieza a reflejarse en la vida cotidiana. Las decisiones se vuelven más conscientes, las palabras más cuidadas, las reacciones menos impulsivas. No porque todo esté perfecto, sino porque la mente ya no vive en constante alarma. La persona empieza a notar cambios pequeños, pero significativos. Descansa mejor, escucha con más atención, responde con más calma. La mente renovada no elimina los problemas, pero cambia la forma de habitarlos. Ya no todo se vive como una amenaza, ya no todo se interpreta como fracaso. La fe empieza a ocupar el espacio donde antes vivía la ansiedad. Y algo muy importante ocurre. La persona deja de exigirse ser fuerte todo el tiempo. Entiende que puede apoyarse en Dios, que no tiene que cargar sola, que no necesita tener todas las respuestas. La mente renovada aprende a confiar no solo en los momentos buenos, sino también en los días grises.
Y esa confianza silenciosa se convierte en una nueva forma de estabilidad. No una estabilidad basada en el control, sino en la entrega. Y cuando la mente aprende a descansar de esta manera, llegamos a una verdad sencilla, pero profundamente transformadora. Al final, renovar la mente no es un acto aislado, es un camino que no se recorre de una sola vez, sino día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. No se trata de alcanzar una mente perfecta, sino una mente consciente, una mente que aprende a detenerse, a escuchar, a elegir con sabiduría. La verdadera transformación no ocurre cuando desaparecen todos los pensamientos difíciles, sino cuando esos pensamientos dejan de gobernar nuestra vida. Cuando la mente aprende a descansar en Dios, la vida se vuelve más liviana. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no se cargan en soledad. Renovar la mente es aprender a vivir desde la verdad y no desde el miedo, desde la fe y no desde la culpa, desde la esperanza y no desde la ansiedad. Es permitir que Dios habite no solo en nuestras oraciones, sino también en nuestros pensamientos más silenciosos. Tal vez hoy no veas todos los frutos de este proceso. Tal vez aún haya luchas internas. Eso no significa que no estés avanzando. Cada pensamiento entregado, cada pausa consciente, cada elección de fe es parte de una obra más grande que Dios sigue realizando en ti. Recuerda esto. No estás definido por lo que piensas en tus momentos más oscuros, sino por la verdad que eliges creer cuando decides confiar. Este camino no termina aquí. Continúa cada día, en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo silencioso. Y mientras sigues caminando, que tu mente aprenda a descansar, que tu corazón aprenda a confiar y que tu vida refleje, poco a poco, la paz que nace cuando Dios ocupa el centro de nuestros pensamientos.